Ciertamente mucho tiene que ver la televisión, mucho tiene que ver la información impresa y muchas cosas que ignoramos al respecto. Así que este congreso queremos empezar por mostrarles lo que no es dentro de la iglesia, pero que trabaja contra la iglesia de Cristo. Esa iglesia triunfante, esa iglesia que va a ser levantada en el día postrero. Así que nosotros tuvimos la oportunidad de oír de alumnos de Jaltenco, de mis alumnos en la escuela, con respecto a mi hermano Pedro Romero. Y después se vieron unos programas en televisión con respecto al satanismo. Y tuvimos la oportunidad de que una de nuestras hermanas que vive en Zumpango lo contactó, y el hermano hoy viene porque es el único día que él puede con nosotros. Pero vamos a darle la bienvenida a mi hermano, no con aplausos porque los aplausos son para Cristo. Vamos a darle la bienvenida a alguien que de veras el Señor lo rescató, y si a él lo pudo rescatar, a cualquiera de nosotros nos puede rescatar. Así que quisiéramos que pusieran mucha atención en esto, y sobre todo les estamos pidiendo que medite perfectamente lo que va usted a oír. Está en la política, en el medio artístico, en los medios de comunicación, en los programas de televisión, o sea que ha ido avanzando, ha ido creciendo, como dice la palabra de Dios, que en los postreros tiempos aumentaría la maldad, vendrían gentes engañadoras enseñando falsas doctrinas de demonios, y vemos que hoy en día, a través de los medios de comunicación, se ha ido infiltrando el ocultismo, el satanismo. Toda la gente puede pensar que la vida del artista es una vida de tranquilidad, de fama, de pura felicidad, pero yo puedo decirles que lo que hay atrás de cada artista es amargura, soledad, vanidad, prepotencia, prostitución, alcoholismo, drogadicción, y hay satanismo también. La Biblia dice que el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo, pero muchas veces el hombre está muerto espiritualmente cuando no tiene a Cristo como su Salvador, cuando no tiene a Cristo en su corazón. Y muchas gentes, para llenar ese vacío, tratan de llenarlo con drogas, con mujeres, yéndose de aquí para allá a otros lados. Pero yo puedo decirles que el único que puede llenar el vacío que hay en el corazón es Jesucristo. Nuestro corazón tiene forma de Dios y nada ni nadie lo puede llenar más que solamente Jesucristo. Es ese pedacito de rompecabezas que encaja en el corazón del ser humano. Vemos que los gobernadores de México, y no nada más de México, sino de todo el mundo, ellos están tratando de dar una solución a un mundo necesitado, a la escasez, a la corrupción, a la prostitución, al alcoholismo, a la drogadicción, y vemos que en su impotencia de no poder hacer nada, ellos recurren a la brujería, a la hechicería, recurren con los brujos. Pero vemos que la solución no está ahí. La solución está en una sola persona, y esa persona se llama Jesucristo. Él dice en su palabra: venid a mí todo aquel que esté cansado, cargado y trabajado, que yo le haré descansar. Solamente Jesús puede dar solución a un mundo necesitado. Solamente Jesús puede ayudar a la familia. Solamente Jesús nos puede dar vida y vida en abundancia. La palabra de Dios nos dice aquí que es un arma muy poderosa de 66 libros. Cuando Dios habló esta palabra al principio de la creación, Él habló las cosas que no son como si fueran, y empezó a surgir de la nada el hombre, los mares, los peces, empezó a surgir de la nada. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Y vemos que nosotros podemos estar hablando la palabra de Dios aquí en este lugar, y esta palabra está haciendo efecto a kilómetros de distancia, porque para la palabra de Dios no hay tiempo y no hay distancia. Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo por todos los siglos. Jesús, cuando vino aquí a la tierra hace 2000 años, vemos que Él se le acercaron muchísimas gentes para que le sanase, muchos para ser liberados de demonios, de espíritus inmundos que atormentaban a aquellas personas. Y vemos que se le acercó un centurión romano rogándole que fuese y sanase a su siervo. Jesús le dijo: llévame hasta donde está tu siervo para que yo le sane. El centurión le respondió a Jesús: Señor,
yo no soy digno de que entres en mi morada, simplemente di tu palabra y mi siervo sanará. Jesús en esos momentos declaró aquella palabra de sanidad, y aquella palabra hizo efecto a kilómetros de distancia. Cuando Jesús se fue, dijo: yo me voy, pero yo no los dejo solos, les dejo al Espíritu Santo, al Consolador, el cual va a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A Jesús no lo podemos ver, pero Él está aquí en medio de nosotros en esta tarde. Y así como crece el cristianismo, también crece el ocultismo, también crece el satanismo. Yo anteriormente, 10 años de mi vida dentro de la oscuridad, de las tinieblas, preso y esclavo de Satanás. Yo anteriormente estuve muchos años dentro del medio artístico. Yo tuve la oportunidad de ingresar a este ambiente con la ayuda de una amiga, una actriz y cantante llamada Rebeca de Vivar, hermana de un actor que se llama Edgar Vivar, que muchos años estuvo en la serie Chespirito. Tiempo después ingresé yo a la Asociación Nacional de Actores, a la ANDA, y ahí conocí empresarios y tuve la oportunidad de viajar por Guatemala, por Venezuela, por casi toda la República Mexicana, por El Paso, Texas, trabajando en palenques, en bares, en clubs, en centros nocturnos. Anteriormente estuve trabajando con varios partidos políticos, pero ahora solamente colaboro para el Partido Celestial, para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente trabajaba yo con el PRI, pero ahora primero es Jesucristo. Y yo tiempo después ingreso al Centro Artístico de Radio, Teatro y Televisión, tomando algunas materias de modelaje, de personalidad, de actuación, y entro a estudiar. Y empiezo yo a conocer gentes del medio artístico, a otros artistas. De ahí empiezo yo a hacer obras de teatro al lado de Ignacio López Tarso, de Rafael Inclán, de Enrique Guzmán y de muchos otros actores. Tiempo después empecé a representar artistas como Amparo Villa, Nora Olivares, María de Lourdes, Lola Beltrán y muchos otros artistas. Pero ahora solamente represento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo recuerdo que en una de tantas giras que yo hice, en una ocasión salimos una caravana de artistas al estado de Oaxaca, y salimos esa caravana, y en esa caravana iba Carmen Salinas, Ana Gabriel, Rocío Banquels, Johnny Laboriel, Ricardo Sherato, que tiempo después se convirtió al cristianismo. Llegamos hasta aquel lugar, nos instalamos, a los pocos días salimos a visitar el poblado, y yo recuerdo que se nos acercaron unas personas con Biblia en mano, nos empezaron a hablar de Jesucristo. Yo me les quedé viendo sorprendido, extrañado a estas personas, porque yo decía: yo no las conozco, yo no sé quiénes sean. Pero ellos nos decían que no era nada malo, que ellos nos invitaban a una reunión para oír una plática, un mensaje de Dios para nuestras vidas. Varios aceptaron ir, otros no quisieron ir. De los que aceptamos ir, iba Carmen Salinas y un servidor. Cuando llegamos a aquel lugar, a aquella iglesia, nos sentamos hasta la parte de atrás y estábamos contando chistes, haciendo proyectos. Y yo recuerdo que en momentos ponía atención al predicador que decía: tienes problemas, estás angustiado, Jesús es la solución. Al final de esa predicación nos invitaron a recibir a Cristo como nuestro Salvador. Yo le decía a Carmen Salinas: pues vamos a pasar al frente ya para que nos dejen de molestar y nos podamos ir de aquí. Vamos a hacerles creer que aceptamos a su Dios y mira, nos van a dejar de molestar. Pasamos al frente, hicimos una decisión de labios más no de corazón, pero ya la palabra de Dios, la semilla, había quedado sembrada en nuestra vida, en nuestro corazón. Yo salí de ese lugar y me empecé a ser una persona prepotente, orgulloso, vanidoso, al grado de sentirme más que mi madre, más que mis hermanos, a los cuales siempre los criticaba, siempre los juzgaba. Empezaba yo a drogarme, a alcoholizarme, empezaba el licor y las drogas a destruirme. Por ahí vinieron mis amistades y me decían: mira, tómate esto, inyéctate esto, cada que hagas tu show no vas a sentir nada de nervios, te vas a sentir tranquilo. Yo empecé a hacer imitaciones de diferentes artistas como Leodán, Broso, Capulina, Paquita la del Barrio y muchos otros artistas, y empecé a trabajar en centros nocturnos. Empecé yo a hacerme cada día más prepotente, más vanidoso, porque habían empezado las entrevistas en diferentes periódicos como Ovaciones, El Universal, El Excelsior. Empezaron las entrevistas en radio con Juan Calderón, empezaron los programas de televisión como Noches de Gala, variedades musicales de medianoche, Al Son del Corazón. Tiempo después ingreso al elenco de Odisea Burbujas, interpretando a Pisachón Zigzag, y para mí era una vida de giras y giras, estar separado de mi familia y estar en una vanidad, en una prepotencia, porque yo decía que el mundo no me merecía, que ya estaba yo en otros ambientes, en ambientes sociales. Yo sentía paz, sentía tranquilidad mientras estaba en reuniones con otros artistas, pero saliendo de ahí yo sentía un gran vacío en mi vida, en mi corazón.
Aparentemente el medio artístico me estaba dando muchas cosas que yo no tenía, pero no me estaba dando verdaderamente aquella paz que yo necesitaba para mi vida. Así de que en mis ratos libres, cuando yo no tenía llamado a Televisa para hacer algún programa o alguna entrevista, a mí siempre me había llamado la atención todo lo de terror, todo lo oculto, todo lo que tuviera que ver con el esoterismo. Así de que iba yo a los videocentros y alquilaba películas de terror, que El despertar del diablo, que Los muertos vivientes, que Chucky y todas estas películas de terror. Llegó un momento en que yo ya no sentía miedo, ya no sentía nada. Yo decía, a mí tráiganme algo más fuerte, porque yo soy de emociones fuertes. Empezaba yo en los puestos de revistas a comprar libros de esoterismo, que de dianética, metafísica, que hipnotismo, magia y un montón de literaturas. Cierto día, andando yo por un centro comercial, veo una tabla llamada tabla Ouija, y yo dije, pues voy a comprarla, a ver si es cierto que puede uno tener comunicación con esta tablita, que puede uno tener comunicación con familiares muertos. Así que empezaba yo a consultar esa tablita. La Biblia dice en Efesios 4:27, no os deis lugar al diablo, y yo se lo estaba dando al leer ese tipo de literaturas, al ver ese tipo de películas, al estar consultando aquella tabla Ouija, y empezaba yo a sentir miedo, empezaba yo a oír voces, empezaba a oír que arrastraban cadenas, y a mí me dio miedo. Yo decía, a mí me están haciendo brujería, voy a ir a consultar a un espiritista para que me ayude en este problema. Pero en vez de ayudarme, me aumentaron más los problemas y temores, y efectivamente me di unas limpias, pero de bolsillo, a mí. Dinero, limpias de dinero, porque el problema ahí seguía más fuerte. Yo me regresé a mi casa y ese terror se fue convirtiendo en pavor. Ya sentía yo mucho miedo, yo sentía algo que brincaba sobre mi cuerpo, sobre mi cama, y yo decía, como muchas personas, es el espíritu del muerto el que está aquí. Así de que yo agarré ahí, empecé a regar todo mi cuarto con agua bendita, clamé a las 11,000 vírgenes que hay, a los 20 y tantos miles de santos que hay, pero nadie vino en mi ayuda. Y eso que yo sentía que brincaba sobre mi cuerpo se metió dentro de mi cuerpo. Yo empecé a manifestar cambios en mi persona que nunca antes había yo sentido. Yo sentía una fuerza sobrenatural, sentía que me crecían garras, que me crecía pelo en el cuerpo, empezaba a desprenderme. Primero fue poquito, al rato fue más, y yo recuerdo que en una ocasión logré salirme fuera de mi cuerpo totalmente. Estaba yo afuera de mi colonia y mi cuerpo estaba ahí en mi cama, suspendido. Así de que yo, cuando regresé, tardé más de 1 hora para poder ingresar a mi cuerpo, porque cuando yo regresé ya estaba ocupado por demonios. Así de que cuando yo logro ingresar a mi cuerpo, pues me despierto así, me levanto exaltado, sudando, y yo a mis amistades más cercanas, yo les comentaba lo que me estaba aconteciendo, lo que me estaba sucediendo, y ellos me decían, es que tú tienes dones, tú tienes cualidades, prepárate. Me dieron ellos una dirección, una tarjetita, y me dicen, ve a consultar a esta persona te va a ayudar en ese problema que tú dices que tienes. Así que yo fui, consulté a esta persona, una cartomanciana, una persona que leía las cartas. Cuando esta persona me estaba leyendo las cartas, me dice, yo veo que tú tienes dentro de ti un espíritu demasiado fuerte y preparado, y puedes comenzar a aprender las ciencias ocultas. Así de que yo decía, bueno, si no le hago un mal a la gente, tampoco le hago un bien. Así de que empecé yo a investigar quiénes eran los mejores maestros, y para mí, en lo personal, los mejores maestros estaban en Catemaco, Veracruz. Así de que hasta allá me fui a preparar, y me dieron a leer que el manual espiritista, que la vez espiritista, que el libro de las tinieblas, que la Biblia del año 2000 y muchas otras filosofías. De ahí me fui a Tijuana. En Tijuana me iban a enseñar una velación de 9 días. En esa velación a mí me iban a enseñar a cómo dejar a la gente sorda, ciega, muda, paralítica, y hasta matarla si fuera necesario. Esta persona que me dio esta velación me dijo, yo veo que tú tienes muchas cualidades para las ciencias ocultas, síguete discipulando, te voy a extender una carta con una amistad mía en el Brasil, en Río de Janeiro, y síguete discipulando, síguete preparando. Yo me fui hasta Brasil a consultar a esta persona llamada José Arigó. Cuando yo llegué a buscarlo, pues yo vi una hilera de personas. Yo llegué y pregunté por él, y me decían, tienes que esperar tu turno, toma tu ficha y espera tu turno. Yo así lo hice. Cuando venía yo a cierta distancia de aquel señor, pues yo veo que empieza a hacer señas que viniera. Yo volteaba a ver a quién le hablaba. Vuelve a hacer la señal que viniera, y ya fui yo, y me dice, siéntate aquí a mi lado, porque ahorita vas a ver lo que tú quieres ver.
Yo agarré y iba a sacar aquella carta de recomendación y este señor me dijo, ni te preocupes en sacar tu cartita, porque yo sé quién eres y a lo que vienes. Así de que a mí me gustaba preguntar mucho, me gustaba prepararme mucho. Así de que yo le dije, oiga, ¿cómo sabe usted las enfermedades que tienen estas personas? Y él me decía, yo trabajo con un grupo de médicos. En lo que yo estoy aquí haciendo las operaciones, ellos están allá auscultando a las personas. Pero yo volteaba y yo no veía más que a las puras personas. Ahora sé que los que ayudan a esas personas son demonios, son protectores. Así de que yo veo en esos momentos que él va a hacer una operación a una joven de un tumor en la cabeza. Y empiezo a ver que empieza a preparar su instrumental. Su instrumental era un cuchillo de cocina, una cegueta, una gasa, unas pinzas y un algodón. Yo le dije, oiga, ¿con eso va usted a operar? Y ese señor me dijo, sí, este es mi instrumental. Así de que yo vi cómo agarró el algodoncito, dijo unas oraciones raras, se lo pasó a aquella joven por la cabeza, agarró el cuchillo de cocina, le partió el cuero cabelludo, le cegueteó el cráneo, con la gasa y las pinzas le sacó aquel tumor, volvió a pasar el algodoncito con otras oraciones y la mujer quedó sana. Quedó con una rayita nada más que yo le observé. Yo me quedé sorprendido e impactado. Y ese señor me dijo, muy pronto vas a aprender a hacer ese tipo de operaciones, porque yo te voy a entregar 2 potestades. Y cuando tú las necesites, ellos van a venir y te van a ayudar. Así de que nos adentramos en una zona selvática y yo tuve que recibir esas 2 potestades, que eran 2 indios de la tribu inca. Uno de ellos era Tlalpujahua y otro de ellos era Piel de Lobo, 2 indios de la tribu inca. Yo sentí una energía, un calor que entró en mi cuerpo. Yo me regresé para acá, para el distrito, y yo efectivamente cuando necesitaba hacer ese tipo de operaciones, yo invocaba esas 2 potestades y yo sentía cómo entraban en mi cuerpo y yo podía deshacer tumores a las personas. Yo podía abrirlas, podía sacarle cualquier cosa con instrumentos como cuchillos y algunas cosas como tenedores y otras cosas así. ¿Por qué? Porque había yo recibido aquellas potestades que ahora sé que son demonios. Así de que yo empezaba a trabajar en centros nocturnos, empezaba a hacer imitaciones y yo veía cómo la gente se divertía con el show. Y yo decía, ¿por qué ellos son felices y yo no puedo ser feliz? Yo veía cómo aquella gente se divertía cada que yo hacía el show, pero yo no podía divertirme. Yo sentía intranquilidad, sentía una gran soledad, yo sentía felicidad cuando estaba en el show y que recibía el aplauso, pero cuando me iba yo al camerino yo sentía una tristeza, una soledad. Así es de que yo a los artistas empezaba a hacerles trabajos en los centros nocturnos. Ellos venían y me decían, ¿sabes? Hazme un trabajito para que me vaya bien. Y pues como no les iba a ir bien si estábamos en un lugar de perdición, en un antro de vicios. Así de que ellos estaban allá al frente haciendo el show y yo por acá atrás haciendo trabajos. Yo en ese tiempo, andando por Televisa, me encuentro una artista llamada Consuelo Castro, que su nombre artístico es Irma Serrano. Así que ella me dice, me recomiendan contigo, necesito que me hagas un trabajito. Ella podía haber hecho el trabajo, pero ella no lo hizo porque ese era el ganchito que ella iba a usar para jalarme tiempo después a una secta satánica. Así de que yo le hice el trabajo, ella regresó a las semanas y ella me dijo, quedé complacida con el trabajo que me hiciste. Sabes, te quiero invitar a donde yo asisto. Yo soy miembro de una iglesia satánica en el área norte de Satélite. Soy sacerdotisa satánica y te quiero invitar para que tú vengas conmigo. Así de que yo acepté aquella invitación y me dijo, pero es una sorpresa, te tengo que vendar los ojos. Así de que me vendó los ojos y me dirigió hasta aquel lugar. Cuando yo ingresé a aquel lugar, lo primero que vi fueron unos techos pintados de rojo con paredes negras, con un montón de simbologías alrededor. Había estatuas de barro negro con un montón de veladoras negras, anaranjadas y de muchos colores. Había figuras en las paredes, a la Santa Muerte, a la Cabra de Méndez, la Guadalupana, estaba el pentagrama del esoterismo, había infinidad de simbologías. Así que fuimos adentrándonos más adentro y a mí me empezó a llegar un olor a huevo echado a perder, como azufre, a carne podrida, y fuimos avanzando. Cuando yo llegué a cierto punto empecé a ver alterones de animales muertos y ya apestados, en descomposición, pero a mí me sorprendió que empiezo a ver también cadáveres de niños desangrados, que les faltaban miembros de sus cuerpos, que les faltaban los ojos, que les faltaba el corazón. Y yo empiezo a adentrarme más adentro y veo un grupo de personas vestidas de negro, una persona de blanco y una persona de rojo.
Había una mesa enorme al centro, de concreto negro, sostenida por 2 cabras, y con un montón de simbologías a su alrededor, y con un pentagrama, una estrella de 5 picos en el centro de aquella mesa. Así que nosotros nos detuvimos en cierto punto, y aquellos empezaron a decirle a aquella joven: desnúdate, porque si no el poder no va a fluir en ti. Aquella joven se desnudó, se quitó aquella túnica roja, la subieron a aquella mesa, la amarraron de manos, la amarraron de los pies, y empezaron a danzar alrededor de ella. Empezaron a cantar alabanzas satánicas, empezaron a decir oraciones satánicas que yo no conocía. Así de que empiezan ellos a danzar, y empiezan de momento a traer cabras, perros, gatos, y empiezan a degollarlos. Y esa sangre la empiezan a vertir encima de aquella joven. Ahora sé que lo mismo que se hace en una iglesia cristiana es lo mismo que se hace en una secta satánica, pero todo es al contrario, todo es al revés. Si Dios nos manda a amar, Satanás me manda a odiar. Así es de que ahí estaban bautizando a la persona, pero no con agua, sino con sangre. En esos momentos traen una serpiente, le cortan la cabeza, se la dan a tragar a aquella joven. Y en esos momentos traen un bebé vivo de aproximadamente 10 meses de edad, y sin ninguna misericordia lo abrieron, le sacaron el corazón, que todavía se veía cómo estaba brotando la sangre, y se lo dan a comer a la muchacha. La persona que estaba de blanco, que era un sumo sacerdote, se desnudó, la tomó sexualmente y le dijo: ahora sí, ya eres esposa de Satanás. Tiempo después ella tenía que tener relaciones con Satanás directamente a través de otros rituales. Ahí es de que en esos momentos a ella le hicieron renunciar a Dios, a cualquier religión. Desde esos momentos a ella le dijeron: tú vas a aceptar a Satanás como Señor de tu mente, de tu alma, de tu cuerpo, de tu espíritu. Ella en esos momentos recibió a Satanás en su vida. Esta persona se vistió, se dirigió hacia donde estaba Irma Serrano, hacia donde estaba yo, después de haberse saludado. Yo recuerdo que ese Señor me toca en el hombro y me dice: ¿y tú qué estás esperando para prepararte? Yo le decía: ¿y yo por qué? Ese Señor me decía: es que tú eres privilegiado por tu fecha de nacimiento. Yo nací un 31 de octubre, y dentro del ocultismo, el 31 de octubre es el Día Mundial del Ocultismo, la fiesta a San Jaín, el Dios de los muertos, la fiesta a Satanás. Y yo recuerdo que me dijo: te voy a obsequiar este libro, prepárate, discipúlate, porque yo veo que tú tienes potencial para aprender las ciencias ocultas. Yo me salí con Irma Serrano de aquel lugar, yo me fui a mi casa, en la noche hacía yo mis espectáculos, y con el paso de los días yo no podía dormir, yo me sentí inquieto, y llegó un momento en que cuando yo lograba conciliar el sueño, yo tenía pesadillas, me despertaba exaltado, y yo recuerdo que en una noche yo empecé a sentir algo que me decía: levántate y toma aquel libro. Yo me levanté y tomé aquel libro, y aquel libro llevaba por nombre la Biblia satánica. Yo la empecé a hojear, la empecé a leer, y trajo consecuencias en mi vida. Yo empezaba a sentir un odio, una amargura, un rencor hacia las personas. Yo veía gentes que se prostituían, que se alcoholizaban, que se drogaban, y yo decía: qué bueno, ojalá y se vayan al infierno. Yo empezaba a adentrarme más a aquel libro, y llegó un momento en que fui con Irma Serrano y le dije: quiero ser iniciado. Así es de que ella me volvió a llevar hasta aquel lugar, y todo el ritual que aconteció con aquella joven fue el mismo ritual que aconteció con mi vida. Yo recuerdo que Irma Serrano me toma sexualmente y me dice: ahora sí, ya eres siervo de Satanás. Yo no inicié ni como principiante ni como neófito. Yo empecé a partir del grado 3, que es práctico. Yo empecé con prácticas más fuertes, porque hay niveles y hay grados. Hay personas que se quedan en ciertos niveles. Un nivel se aprende en 180 horas, 90 horas de teoría y 90 horas de práctica. Y grados son según las cualidades de la persona. Así de que empiezo yo a tomar clases con el profesor Antonio Vázquez de Alba, que en ese tiempo maestro en el esoterismo, asesor de artistas y de políticos, y empiezo yo a tomar clases con él. Así de que empiezan a darme literatura y me dan otro libro que lleva por nombre Manual del Ocultismo, y me dicen: vas a seguir todo al pie de la letra, así como lo dice el manual. Primer paso es que yo tenía que ir a la Basílica de Guadalupe a hacer una misa negra adentro, apagar todas las velas de todos los santos, renunciar a Dios, romper una cruz,
en contra de Jesucristo. Así de que yo fui y lo hice en ese primer paso. Me regresé nuevamente hasta aquel lugar, y el segundo paso que yo tuve que hacer era que yo tenía que irme a dormir al panteón durante 7 noches, asegurándome que las 4 criptas donde yo me iba a quedar a dormir no hubiera un protestante, porque el manual decía que si había un protestante ahí, el ritual no se podía llevar a cabo. Así de que yo andaba por ahí, por los panteones, preguntando de qué religión era este, de qué religión era este, de qué religión, de qué religión. Cuando yo estaba seguro, entonces sí ya podía ir. El manual decía que la tierra se iba a levantar, que yo iba a sentir como se iba a levantar, pero que yo no tenía que tener miedo, no tenía que tener temor, porque si yo corría, Satanás me mataba no nada más en el cuerpo, sino en el espíritu. Así de que yo con aquel temor nomás miraba hacia el cielo y sentía como aquella tierra se removía. Me dan ellos, este maestro Antonio Vázquez de Alba, me da una especie de frijolito y me dice: esta es la semilla del ocultismo, la semilla del mal. Vas a agarrar y vas a ir con la semilla desde tu casa, con agua en el lado izquierdo, y vas a ir hasta el panteón donde te dormiste y vas a poner esa semilla entre las 4 tumbas donde tú te acostaste. Yo así lo hice. Regresé de 3 a 5 días con un espejo, con una vela, y entre todas esas semillas, una semilla que se iba a sentir pero no se iba a ver, no se iba a reflejar en el espejo, y esa era la semilla del ocultismo. Así de que yo tuve después que ser enterrado toda una noche en el panteón a través de un libro que yo leí que se llamaba Notaricón, la ley de los muertos, para que yo aprendiera a conocer la ley de los muertos. Así de que fuimos a un panteón, desentierran un cadáver, me meten ahí en ese cadáver con descomposición, degollan animales, gatos, y los empiezan a echar adentro de mí, capados, degollados, y me empiezan a vertir la sangre, me entierran, dejándome un tubo hacia la superficie de 12 de la noche a 3:30, 4 de la mañana. Mientras ellos estaban en la parte de arriba haciendo un ritual, yo estaba haciendo oraciones en el lado de abajo. Así es de que después de ahí yo fui hasta aquella secta, y desde ahí fui esclavo de Satanás. A mí me encerraron en la oscuridad, a mí me decían: tú no le tienes que tener miedo a nada ni a nadie. Me dieron una frase que decía la Biblia satánica, que decía: los fuertes poseerán la tierra, débiles y cobardes aquí no entran. Así de que se me dieron 3 pasos básicos: disciplina, perseverancia y constancia. Cuando yo salía de ese encierro, de esa oscuridad, llegaban aquellos sacerdotes burlándose de nosotros, diciéndonos: tienen hambre, ¿verdad? Pobrecitos, pues ¿qué creen? Que no hay otra cosa que comer más que esas ratas que ven ahí. Y teníamos que obedecer, porque habíamos hecho pactos, habíamos hecho juramentos, entre los cuales decía: si yo desobedezco, ustedes están en el derecho de castigarme o de ir sobre de mi familia. Para que no le pasara nada a la familia, teníamos que obedecer. Así de que agarramos a aquellos animales y teníamos que comérnoslos. Así de que después de ahí a mí me empezaron a enseñar todo lo que era grafología, simbología, alabanza satánica, todo lo que era los secretos de tabla ouija. La ouija que yo había jugado era una tabla con un corazoncito. La ouija que yo estaba conociendo en esos momentos estaba hecha con huesos humanos, forrada con piel humana. La Biblia que yo tenía en mis manos estaba forrada con piel de bebé. Los satánicos, ellos no desperdician nada de esos huesos que sobran. Forran Biblias, hacen el ojo de venado, hacen algunos brebajes y hacen muchas otras cosas más, como antorchas, y la carne se la dan a los perros, a los animales que se tienen ahí en esas sectas. Así es de que en esos momentos a mí me dan una carta el maestro Antonio Vázquez de Alba y me dice: tú tienes que ser aceptado por Satanás para que puedas aprender el ocultismo en potencia. Te voy a dar esta solicitud, tú la vas a llenar, y esos 3 espacios los vas a dejar en blanco. Vas a ir a la medianoche a un terreno baldío, vas a depositar esa carta abajo de una piedra y vas a regresar a los 7 días. Yo así lo hice. Cuando yo regresé por aquella carta estaba llena. Yo regresé allá con Antonio Vázquez de Alba y yo le iba a dar la carta y él ni siquiera la abrió. Él me dijo: bienvenido al mundo del ocultismo. Así de que en esos momentos yo empecé a aprender todas las magias sabidas y por haber, que la blanca, la negra, la anaranjada, la morada, la rosa, la amarilla, todas las sabidas y por haber. Empecé a leer literaturas, que el manual de ocultismo, que la clave mayor de Salomón, que
la Biblia satánica, que el manual del ocultismo, y empecé a leer un montón de literaturas, de libros. Así de que yo me empecé a ser una persona dura de corazón, una persona amargada. A mí me habían dado mandamientos, a mí me habían dado secretos, a mí me habían dado saludos. Ese saludo que hoy en día está de moda es saludo de victoria en el satanismo, al igual que este otro saludo de maldición. Así es de que empezaba yo a ver, y entre más grados avancé dentro de esta secta, más maldad veía yo ahí. Yo veía ahí como había unos reguiletes como los voladores que hay en Papantla. Ahí no jugaban ni lotería, ni fútbol, ni básquetbol, ahí no eran esos los juegos. Los juegos era torturar a las personas. Así de que mandaban jóvenes y mandaban muchachas y muchachos, a los más bonitos, las más bonitas, los mandaban a involucrarse a parques, a restaurantes, a fiestas y raptar gente hacia la secta. Jóvenes muchachas que llegaban ahí eran violadas, eran torturadas, se les mantenía con vida porque el bebé que fueran a nacer era para un sacrificio. Así es de que empezaba yo a ver toda la maldad que ahí había. En esos voladores que había ahí, como los de Papantla, amarraban 13 niños de cada pie al reguilete, los hacían que giraran. Aquellos empezaban a gritar, esos empezaban a reír, les rociaban de gasolina y les aventaban lumbre. Les gustaba sacarles los ojos a los animales, les gustaba a los bebés quitarles la piel. Había juegos muy diabólicos dentro de aquella secta. Muchas veces a los animales, a los perros que se tenía ahí, que de varias semanas sin comer, pues tenían hambre, y se les ponía ahí a los bebés para que se los tragaran, o se les ponían ahí a las personas para que las torturaran. A mí me habían dado un mandamiento que decía: si tú ves que esa persona está sufriendo y la puedes hacer sufrir más, hazlo, no sientas compasión por aquella persona. Así es de que yo me empecé a ser una persona con un corazón duro y entenebrecido, al grado de odiar a todos. Cuando yo veía que un camión se desbarrancaba y se habían muerto 200 personas, o se habían en un temblor muerto 500, yo decía: qué bueno, otras almas más para mi Señor. Así de que empezaba yo a ir a hospitales, empezaba a sacar información a la gente: señora, ¿no quiere que le haga la carta astral de su hijo? Para que usted sepa qué le depara el futuro. Cuando la gente daba esa información, yo llegaba ante aquella secta y daba la información. Si aquellos sacerdotes querían que aquel bebé naciera, decían: pónganle un guardián. Pero si ellos no querían que no naciera, decían: malfórmenme ese bebé. Así es de que a mucha gente se le consagraba desde que naciera. Ya había ciertos privilegios. En Semana Santa, los sacerdotes católicos, muchos en el día eran católicos, en la noche eran sacerdotes satánicos. Cuando la gente iba y se ponía la marquita esa de miércoles de ceniza, lo que a la gente le ponen son cuerpos incinerados, con imágenes de la religión que ya no sirven. A la medianoche, los sacerdotes de ciertas iglesias ya tienen que tener en el centro de su iglesia un pentagrama, una estrella de 5 picos con tierra de panteón. Los sacerdotes llegan con animales para sacrificarlos, porque en todo ritual hay sacrificio, hay derramamiento de sangre. Así de que llegaban aquellos sacerdotes y decían: vamos a consagrar toda esa gente que vino a Satanás. Me doy cuenta que Juan Pablo II es un masón en grado 33, perteneciente a la iglesia satánica de Anton LaVey en los Estados Unidos, la Hermandad Negra. Así de que empiezo yo a ver que muchas gentes de religiones como masones, rosacruces, mormones, eran miembros también de sectas satánicas, aunque estaban muy por ahí encimita, menos que las sectas, pero eran ramas del ocultismo. Así de que empiezo yo a darme cuenta que empresas como Coca-Cola, Sonrix, Procter & Gamble, Bubaló, Walt Disney y muchas otras eran de dueños satánicos. Coca-Cola hace años tuvo un pacto muy fuerte con Satanás, el cual le dijo: yo te voy a hacer la empresa número 1, la más poderosa sobre esta tierra, pero cada 2 meses tú me vas a entregar 3 almas sacrificadas, y esas 3 almas terminan sacrificadas y embotelladas, terminan dentro de la Coca-Cola. Y esto ya no es noticia. Hace años en los medios de comunicación salió que habían encontrado dedos, habían encontrado restos humanos dentro de las Coca-Colas. Hoy en día sigue lo mismo. Salen por ahí luego los reportajes en los periódicos de que se han encontrado ropas, o que se han encontrado aún así pedacitos de carne dentro de las Coca-Colas. Otra de ellas es la salsa Valentina, lo mismo.
Lo mismo acontece con este producto. Bubaló, un chicle disfrazado que si yo le quito lo, me va a quedar la palabra buba. Buba es cuarto demonio en el rango infernal que a mí me daba poderes para hacerme invisible. Así es de que empiezo yo a darme cuenta de toda la maldad que ahí había. Yo empecé, tiempo después, a seguirme discipulando, a seguirme preparando, a brincar de discipulado en discipulado. Me fui haciendo una persona todavía más amargada, una persona con odio, con rencor, con amargura. Empezaba yo a asistir a las expomagias, empezaba yo a asistir a los congresos de brujería, donde me encontré a muchos artistas como Verónica Castro, Celia Cruz, Tatiana, Gloria Trevi, Lucía Méndez, Ernesto Alonso y muchos otros artistas. Gloria Trevi perteneciente a una secta satánica en Querétaro, a la secta del Carnero Negro. Yo anteriormente pensaba que Catemaco era el número 1 de satanismo, pero cuando estuve dentro de todo eso, es Querétaro, desde donde se controla todo el ocultismo, todo el satanismo. Así es de que me invitan a participar en películas como Iniciación Satánica, Invocación Satánica, El Juego del Terror, y me doy cuenta que muchas escenas eran actuadas, pero otras eran rituales que ahí se estaban llevando a cabo. A la gente siempre la habían trabajado en lo subliminal, siempre a la gente la habían tomado por tonta. Cuando la gente venía a darse limpias, cuando la gente venía a consultarme, yo decía, pobres tontos, todavía de que vienen a que yo les haga daño, todavía me pagan por eso. Yo les quitaba un mal, pero yo les insertaba otro, si no, no era negocio. Así de que, estando yo en el grado de mago número 9, me comisionan para meter mensaje subliminal, mensaje satánico a canciones de Amanda Miguel, de Denise de Calaf, de Gloria Trevi, de Tatiana y de muchos otros artistas. Yo mismo grabé canciones satánicas. Ya me despertaste al diablo, qué riqueza tan grande. Esa canción de qué riqueza tan grande se llegó a meter en iglesias cristianas y en iglesias católicas, donde la frase decía, oh, qué riqueza tan grande son tus maravillas, Señor. Cuando la gente escuchaba esa canción decía, qué bonita canción a Dios, dice que qué grandes son las maravillas, las riquezas de Dios. Pero esa canción estaba dirigida a Dios, estaba dirigida a Satanás, porque la frase decía, oh, qué riqueza tan Satán, grandes son tus maravillas, Señor. Así de que me enseñan a maldecir todo lo que eran objetos de suerte, que la manita de la suerte, que el cuarzo, que el chinito de la suerte, que la Santa Muerte, todos los objetos de suerte habidos y por haber, pasaban por mis manos y por otro grupo de personas para insertarles espíritus de lesbianismo, de homosexualismo, de alcoholismo, de prostitución, de muerte. Muchas ocasiones cuando a los jóvenes se les decía, yo te puedo personificar en la Santa Muerte para que ésta te cuide. Cuando la persona aceptaba eso, era un rito que se estaba haciendo, de que a esa persona se le estaba consagrando a la Santa Muerte para que en determinados meses esa persona muriera. Eso es lo que se estaba haciendo. Muchos doctores pertenecen a sectas satánicas. Cuando el paciente se les muere, no es por negligencia médica, es porque lo están ofreciendo a Satanás. Muchos sacerdotes, cuando van a dar los disque santos óleos, llevan un alfiler con veneno en la mano, y cuando están haciendo sus oraciones, le clavan ese alfiler con veneno a aquella persona, a la cual se le paraliza el corazón, y ésta muere en segundos, y no se le puede culpar a nadie, porque dicen le dio un infarto, porque había cosas para que la gente se infartara. Así de que a mí, por órdenes de políticos que venían y me pagaban, a mí me importaba. Yo decía, a mí no me interesa la gente, a mí me interesa mi carrera artística, estar en esto. Así de que venían políticos, venían gentes que me pagaban para que yo dejara a la gente sorda, ciega, muda, paralítica, y a muchas personas las dejé dañadas de sus facultades. Un presidente de la República, ahora expresidente de México, hace años fue ante esta secta satánica para subir a la presidencia, el señor Miguel de la Madrid Hurtado. Él fue ante esta secta y fue así como se le ayudó a subir hasta arriba, fue así como se le ayudó a subir a la presidencia, así como Tatiana, perteneciente a una secta satánica que era baladista y que no había pegado con sus canciones, se pacta más fuerte y ahorita es un artista que tiene fama. Ya se hicieron por ahí productos de toda clase de Tatiana. Esa
esa estrella, ese símbolo que ella porta es tercer grado en la brujería. Cuando la persona llega al tercer grado en la brujería, le otorgan un medallón, un tetragramatón. Y ella en sus concursos, cuando alguien gana, ella entrega unos medallones con la estrella de 5 picos. Anteriormente a mí me enseñaron a consagrar a la gente a Satanás, lo mismo que ella hace hoy en día, consagrando a la gente a Satanás a través de muchísimas canciones que ella canta. Ella en sus portadas aparece saliendo de la estrella de 5 picos, y de la estrella el único que sale es Satanás. Yo recuerdo que cuando una persona llegaba tarde a la secta, se le castigaba. Había mucha disciplina ahí no había de que, discúlpeme señor sacerdote, hoy no puedo venir a la cátedra, hoy no puedo venir a la enseñanza, puedo venir la semana que entra. Ahí no había eso, a mí ni me preguntaban si o si podía, era mi obligación hacerlo. Ahí a mí no me andaban preguntando, ¿puedes ayunar? ¿Puedes orar? A mí no me preguntaban eso, yo tenía que hacerlo porque era mi obligación. Yo me entristezco porque en muchas ocasiones voy a iglesias cristianas donde los pastores le dicen a su congregación, ¿cuántos pueden hacer cadena de oración? ¿Cuántos pueden ayunar? Cuando sabemos que la palabra de Dios dice que es nuestra obligación y que Jesús nos lo dejó establecido. Así es de que empiezo yo a avanzar más arriba y llega un momento en que a mí me dan el grado de sacerdote satánico. Ahí mi obligación fue más fuerte. Mi obligación era destruir cristianos, mi obligación era destruir iglesias cristianas. Yo no podía permitir que el reino de Dios creciera, porque para mí el cristianismo era una plaga. Así es de que yo mandaba gente a involucrarse a las iglesias cristianas. Le decía, vas a ir y me vas a investigar quién es el dirigente, cuántos son, qué hacen, si se están moviendo. Cuando a mí la información me llegaba que la iglesia no ayunaba, que no oraba, que estaba muy apagada esa iglesia, yo decía, ¿para qué maldigo esa iglesia si está de mi lado? Pero cuando la iglesia empezaba a ayunar, oraba, trabajaba, yo decía, entonces esta sí me preocupa, tengo que destruirla. Así de que yo mandaba a una gente y que se encontrara a la gente más débil de la iglesia para insertarle la cizaña y esta persona destruir la iglesia. Después de que a mí me tocó ver todo lo que se hacía dentro de una secta, eso ya no me tocó ver, me tocó hacer. Así de que empiezo yo a participar del sacrificio de animales y de orgías y del sacrificio de bebés y de seres humanos. Cuando a mí me tocaba hacer un sacrificio, yo ya no sentía compasión por la gente. Para mí era normal, algo normal como destazar un pollo. Ya no sentía yo compasión por nadie. Al contrario, yo procuraba destruir a la gente, hundirla más y más. Cuando yo fui al estado de Veracruz a hacer una gira por 2 años y empezar a dar cátedras, enseñanzas, yo recuerdo que cuando regresé de esa gira me encuentro con la grande sorpresa de que un amigo que me buscaba, que se drogaba conmigo, siendo drogadicto, pandillero, le hablan de Cristo Jesús y él se convierte a Dios. Siendo drogadicto, pandillero, él cambió totalmente. Él viene y me habla de Jesucristo. Yo dije, creo que este muchacho ya se volvió loco, la marihuana ya lo trastornó y ya anda hablando incoherencias. Cada que él venía hablando de Dios, yo decía, mira, esto de leer la Biblia, eso de meterse en una iglesia cristiana, es para gente que no tiene nada que hacer. Yo tengo una profesión, yo tengo un futuro por delante, no me estés molestando con tu Dios, yo creo en Dios, pero era en el Dios de las tinieblas. Así de que agarré yo y empiezo yo en ese tiempo a ser conocido como el faraón, dando conferencias en diferentes hoteles, al lado de Karen Lara, de Valdemar, de Giovanna Flores, de Chela Bracho, de muchas otras personas, y yo ya estaba capacitado para dar esa clase de enseñanzas. Yo empecé a escribir libros como Pentagrama del Esoterismo, empecé a escribir el ABCD de la brujería y empecé a colaborar con la revista Duda, la revista Mundo Esotérico, metiendo artículos, que los 21 puntos esenciales para llegar a ser ocultista, que los 3 pasos básicos de un buen hechicero, y daba cursos. Yo decía, yo estoy bien preparado, he tomado clases con los mejores maestros. Yo había tomado clases con uno de los brujos mejores en Brasil, José Arigó. Había tomado clases con Antonio Vázquez de Alba, asesor de artistas, de políticos, que hoy en día, cuando él me dio a mí clases de esoterismo, era maestro en ocultismo, en ciencias ocultas. Hoy en día, Antonio Vázquez de Alba es el brujo mayor, es el presidente de la Asociación Nacional de Brujos, un señor que salía ahí mucho con Nino Canún en sus programas, barba, que promovía mucho a Nostradamus. Tomé clases con Walter Mercado, así sé que decía, yo estoy bien preparado.
Así de que yo, cuando quería dar enseñanzas o cuando tenía que dar instrucciones a otras personas, a otros sacerdotes, yo me desprendía de mi cuerpo. Mi cuerpo podía estar en mi casa, en la cama, pero mi espíritu podía estar en Acapulco, podía estar en Tijuana, en Monterrey, en cualquier lado. Tuve que asistir a los congresos. Así de que este joven empieza a ayunar, empieza a orar por mí, y a mí ya no me salían las cosas. Yo decía, creo que estoy perdiendo mis poderes. Satanás me había hecho creer que yo tenía poderes, pero ahora sé que la oración y el ayuno combinados son una bomba que tiene poder. Así es de que yo me voy hasta Haití, hasta Cuba, a prepararme en todo lo que era la santería, en todo lo que era la magia vudú. Seguía yo brincando en áreas más fuertes. En la santería conozco a Celia Cruz, sacerdotisa santera, que ella en cada concierto, antes de salir, ella ofrece su público a Shango, a Yemayá, a Obatalá. Ella por ahí tiene canciones como El Yerberito, Matanzas, y muchas otras canciones como Carnaval. Y ella, antes de salir a cantar, ella en su camerino está haciendo derramamiento de sangre. Dentro de la santería hay derramamiento de sangre de animales y de bebés. Cuando ella sale al público, ella canta mucho Carnaval, que quiere decir carne a Baal o carne a Satanás. Ella es una sacerdotisa santera. Dentro de lo que fue la magia vudú, conozco una artista que se llama Verónica Castro, sacerdotisa de la magia vudú, que esta artista se identifica mucho con Macumba, una bruja del Brasil, y que en varias canciones ella tiene también mensajes satánicos. Así de que conozco yo a varios artistas y a muchos de ellos los empiezo yo a meter al satanismo. Empezaba yo a enseñarles a muchos de ellos, empezaba yo a discipularlos, a prepararlos. A muchos locutores en la radio se les pagaban cantidades de dinero para que esos metieran la música satánica, la empezaran a programar en la radio. A muchas telenovelas se les metió mensajes satánicos como El Maleficio, Lo Blanco y lo Negro, El Retorno de Diana Salazar, telenovelas producidas por un actor y productor que se llama Ernesto Alonso, sacerdote satánico. Hace poquito él metió a una telenovela llamada Serafín, Ángel Exterminador, donde Satánicos hizo la pregunta de ¿será fin? Donde ellos piensan que es una religión misteriosa llamada a regir a la humanidad. Así es de que en varias ocasiones yo vi también cómo a la empresa Sonrix se le pagaron cantidades de dinero. El 24 de octubre al 2 de noviembre hay una fiesta que es el Día Mundial del Ocultismo, la fiesta San Jaín. Así es de que del 24 al 30 de octubre los sacerdotes satánicos nos metíamos en ayuno y en oración. Abríamos el círculo satánico, metíamos navajas, marihuana, drogas, veneno, vidrios, ahí para maldecirlos, para consagrarlos. Y esos objetos eran llevados a Sonrix. Se le pagaban cantidades fuertes para que éste los insertara en caramelos, en dulces, para que muchos murieran ahí en una sobredosis, otros murieran cortados de la garganta o se les hiciera algún daño. Así es de que por eso no es casualidad que Tatiana esté promoviendo al maguito Sonrix y que el maguito tenga la forma de un pentagrama del esoterismo. Hace poquito salió un comercial que decía Sonrix y Serafín te dan las buenas noches. Así de que hoy en día el satanismo se ha metido mucho a los medios de comunicación. Llegó un momento en que este joven empieza a ayunar, empieza a orar por mí, y yo en un momento desesperado, yo decía estoy perdiendo mis poderes. Así de que empezaba yo a practicar el vampirismo, y no porque me iban a crecer colmillos, no iban a crecer alas. Yo me empezaba a beber la sangre de personas y la sangre de animales. Muchas ocasiones iba al rastro que estaba en ferrería a que a mí me vendieran la sangre, y si ahí no la había, pues yo agarraba cualquier perro callejero de la calle, lo metía a mi cuarto que ya estaba hecho como una iglesia satánica, con estatuas de barro negro y veladoras ahí, lo sacrificaba, lo ofrecía en sacramento satánico, me tragaba su carne, bebía su sangre. Así de que empezaba yo a ser una persona más despiadada. Tantos desprendimientos que yo tuve, en uno de ellos me prendo y me voy hasta el infierno, en donde ahí Satanás me dice, he visto cómo me has servido, cómo me has sido útil, te voy a dar tu sumo sacerdocio. Para ese sumo sacerdocio, Satanás me pidió a mí 7 personas,
yo me regreso nuevamente a mi cuerpo. Y ese joven insistía en que yo tenía que ser cercano, en que Dios me podía ayudar, desde que Satanás se me aparece en forma de carnero de fuego y en muchas otras figuras, y me empieza a decir, quiero que vayas y destruyas a Enrique porque me está estorbando. Y pues como no le estorbaba, si estaba ayunando, estaba orando por mí. Así es de que yo dije, voy a agarrar mis libros de magia y le voy a trabajar con sanaciones, con conjuros, con maldiciones, con todo lo habido y por haber que yo sé hacer. Pero nada de lo que yo hice se realizó, porque dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora sé por qué ninguna brujería llegó, pero lo que yo ignoraba también es que el manual del ocultismo decía, por muy práctico que seas en el ocultismo, nunca le practiques magia a un protestante. Ahora sé que Dios respalda a sus siervos. Ahora sé por qué ninguna brujería llegó a aquel muchacho. Yo, la segunda ocasión, se me vuelve a aparecer Satanás y me dice, ve y destruye a Enrique, me está estorbando. Yo dije, bueno, si no puede destruirlo con la magia, voy a ir a destruirlo personalmente. Yo para ese tiempo contaba ya con 35 demonios en mi persona, 35 espíritus inmundos, 2 potestades que se me habían dado en Brasil, el espíritu de adivinación, 13 guardianes protectores y muchos otros más. Así es de que yo tenía la capacidad de ver a un perro y matarlo con la pura mirada, de mover objetos de un lado a otro con la pura mirada. Así de que decía, yo ahorita voy a ir y lo voy a destruir personalmente. Cuando yo llegué a su casa, él bajó y yo me quise acercar a él y yo sentí una fuerza que me rechazó. Yo trataba de acercarme a él y entre más traté, yo empecé a sentir una presencia que yo no conocía. Y esa presencia me tenía así con un dolor de cabeza, que yo le dije a este muchacho, yo no sé dónde te has ido a meter, pero yo veo a tu lado un ser espiritual que no me deja acercarme a ti y su magia es superior a la mía. Así de que yo tuve que salir derrotado como perro con la cola entre las patas. Pero yo seguía en aquel mandato que se me había dado por parte de Satanás. Así de que yo empecé a meter gentes de mis amigos, de mis familiares, primos, los metí dentro de esta secta y a mí no me importó que fueran sacrificados porque yo quería mi sumo sacerdocio. Pero a final de cuentas empezaron a ayunar, empezaron a orar por mí y Dios empezó a hacer su obra en mí. Yo empezaba a escuchar voces que me decían, quítate la vida, realmente no eres feliz, realmente no tienes lo que has querido. Yo varias veces al escuchar esas voces combiné jarabes, pastillas, como si me estuvieran dando una orden y traté de suicidarme, pero no pasó más de una intoxicación. En otra ocasión agarré una pistola y la puse para quererme matar y estuve dispara y la bala nunca salió. Se encañonó la pistola. Cuando abrimos esa pistola, esa arma, la bala había pegado para todos lados menos hacia el centro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice que Él ya nos tiene apartados desde el vientre de nuestra madre. Y yo dije, a nadie le importo, tengo muchos problemas, lo mejor es el suicidio. Así de que yo salí con ese pensamiento de mi casa, decidido a suicidarme. Dije, ahorita me aviento a las vías del metro, me aviento a algún crucero y termino con mi vida. Pero Jesús me lleva directamente a casa de este amigo. Cuando yo llegué hasta aquella casa, yo llegué y le comenté cómo me encontraba desesperado, lo que intentaba hacer, que no sabía qué hacer. Y él empieza a hablarme de Jesucristo. Él empieza a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que tengas vida eterna. Me empezó a decir, en ningún otro hay solución, en ningún otro hay salvación más que en Jesucristo. Llegó un momento que él me dijo, ¿quieres recibir a Jesús como tu Salvador? Yo le dije que sí. Él en esos momentos empezó a orar por mí y yo recuerdo que en esos momentos empecé a retar a Dios y a gritarle de groserías y a decirle, Dios, si verdaderamente existes así como dice Él, yo quiero que bajes y me lo demuestres, porque yo tengo poder, pero Él dice que tú existes, demuéstramelo. Pues yo no hubiera dicho eso porque bajó el Espíritu Santo y me lo demostró. Yo sentí una fuerza que me bajó hasta el suelo. Y yo decía, bueno, ¿y a este muchacho qué le pasa? ¿Por qué quiere que yo me hinque a la fuerza? Yo no veía nada. Y esa fuerza me vuelve a humillar hasta el suelo. Y yo escuché una voz que me decía, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, ocultas y maravillosas que tú no conoces. Yo al escuchar la palabra ocultas, yo dije, a lo mejor aquí hay algo oculto que mis maestros no me enseñaron. Eso oculto era la salvación que Dios tenía para mi vida, para mi alma. Yo empecé a recibir ayuda de la iglesia cristiana.
Entonces este muchacho me lleva y yo empiezo a contarles, a platicarles de dónde venía yo, que había pertenecido a una secta y todo lo que yo había hecho. Empezaron a ayunar, empezaron a orar por mí. Yo tardé 4 años y medio para ser liberado de todo lo que yo traía. Yo durante mucho tiempo tuve que quedarme en casa de mi pastor a dormir hasta que Dios me hizo libre. A mí se me hizo fácil ya no asistir a la iglesia satánica. Yo tenía contratos firmados con la empresa donde yo laboraba. No podía salirme de trabajar, así de que empezaba yo a cumplir esos contratos y me fui a trabajar a Guadalajara, Aguascalientes, a trabajar. En ese tiempo yo tenía a mi novia. Y con engaños a ella le dicen: a fulanito de tal le aconteció un accidente, está en tal hospital, y si no te vienes rápido, tal vez ya ni lo alcances. Esta joven se fue al hospital que la habían citado, ya la estaban esperando, la raptan y se la llevan a aquella iglesia satánica. A mí de la misma manera me engañan y me llevan nuevamente hasta aquel lugar. Cuando yo ingresé a aquel lugar, yo dije: Dios mío, ayúdame, porque estoy metido en un problema. Le dije: Cristo Jesús, ayúdame. Y en esos momentos yo empecé a entrar, a avanzar a aquel lugar. Yo recuerdo que un sumo sacerdote dijo: pues ya llegó la persona que faltaba, ya podemos iniciar el ritual. Yo veía una persona de rojo que estaba ahí y yo dije: va a haber un sacrificio, porque eso significaba la túnica roja. Así de que aquella persona, aquel sumo sacerdote, dijo: podemos iniciar el ritual, porque ya llegó la persona que faltaba. Agarraron y le quitaron a aquella persona el capuchón, y aquella persona era mi novia. Así de que yo empecé a golpear a todos en esos momentos, pero al final el golpeado fui yo. Yo en esos momentos vi cómo empezaron a torturarla, a suajar su cuerpo, empezaron a violarla, y yo sin poder hacer nada. Yo recuerdo que aquel sumo sacerdote dijo: aquí no se está jugando, los fuertes poseerán la tierra, los débiles y cobardes aquí no entran. Agarró una daga y sin ninguna misericordia se la clavó a aquella joven en el corazón, la cual murió instantáneamente. Ellos, no conforme con aquello, la abren, le sacan el corazón y empiezan a hacer una burla de la Santa Cena. Empiezan ellos a hacer una especie de última cena, empiezan ellos a comerse parte del corazón, a beberse la sangre de aquella joven. A mí me dan a tragar parte de su corazón, me dan a beber su sangre, me dan una tremenda golpiza. Yo no sé cuánto tiempo ni dónde estuve. Estuve 8 meses en un hospital debatiéndome entre la vida y la muerte, con el cuello roto, con costillas rotas, con un palo atravesado de tobillo a tobillo y al borde de la locura, al borde de la demencia. Yo me daba miedo testificar todo esto, porque yo decía: algún día me van a hacer algo. Ellos, a la gente privilegiada, la pueden torturar, pero no la pueden matar. Así es de que a mí me encontraban en la calle y me empezaban a golpear. Yo gritaba: auxilio, ayúdenme, y nadie venía en mi ayuda. Pero Cristo Jesús siempre estuvo a mi lado y nunca me dejó. Así es de que yo en esos momentos que encontraba aquellas gentes, me venían pensamientos. Yo tendría como 1 año de convertido y me venían pensamientos que decían que yo hiciera lo mismo. Decían: ¿por qué no les regresas lo mismo si tú sabes hacerlo? A mí me postraban con enfermedades en mi cama, con dolores de huesos, me salían como granitos en mi cuerpo. Y yo por momentos me venían pensamientos de decir: voy a regresar a aquella secta, tal vez sea lo mejor. Pero venían también pensamientos que decían: mía es la venganza, yo daré el pago. Así de que a mí me daba miedo testificar todo esto. Y el Señor Jesús me dio la victoria. El Señor Jesús me empezó a hablar a través de su palabra, donde me dijo en Isaías 8:13: a Jehová sea vuestro temor, a Él sea vuestro miedo. Me empezó a decir: por 6 tribulaciones pasarás, pero en la 7ª el mal no tocará tu morada. Me empezó a decir: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Me empezó a decir: no temas a quien mata el cuerpo, sino a quien mata el alma. Me empezó a decir: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Me empezó a decir, Señor Jesús: ve, habla, no temas, no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y nadie va a poner manos sobre de ti. Y por último me dijo: para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es de que ahora yo voy por todos lados, por donde Jesús me lleva. A través de este testimonio, varios artistas se han convertido al cristianismo.
Prisma, Zamorita, César Costa, Lidia María, Ramón López Carrasco, que hace 2 años él falleció de cáncer en el estómago, el profesor Nevelowski, pero que está allá con Dios. Y yo me doy la gloria y la honra a Dios porque ahora sé que Él ha obrado de una manera maravillosa en mi vida. Ya no tengo el dinero, ya no tengo la fama que tenía antes, pero tengo lo más importante en mi vida, que es mi salvación, y no tengo con qué pagarle a Jesucristo más que alabando y glorificando su santo nombre. Ahí me ofrecieron regresar a la televisión. Yo le dije a Jesús: yo te voy a servir hasta que tú me llames a tu presencia. También el Señor Jesús abrió las puertas para ir a programas de radio, donde empecé a compartir este testimonio. Una sacerdotisa satánica, una esposa de Satán, se convirtió al cristianismo en el mes de febrero a través de su testimonio. Yo he tenido luchas, he tenido pruebas. Fui ante Irma Serrano, le compartí de Dios. Ella me decía: ¿qué te hicieron? Porque yo tenía la costumbre de pintarme de negro, andar de negro, con unas playeras que decían: Jesucristo está muerto, Satanás vive y reina. Así de que ella, al no verme con anillos de calaveras, al no verme con el tetragramatón, el medallón, me dijo que qué me habían hecho. Yo le dije: es que recibí a Jesús como mi Salvador. Me dijo: no sabes ni lo que hiciste, te voy a maldecir hasta que yo me muera. Yo en la palabra de Dios había encontrado que las maldiciones se tornan en bendiciones. Así que yo le dije: haz lo que quieras. El Señor Jesús me permitía compartirle a Walter Mercado, Antonio Vázquez de Alba, los cuales me decían: de manera que ahora el discípulo se le va a levantar al maestro. Yo le decía: es que yo antes enseñaba mentira, ahora enseño la verdad. Ahora sé que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Hace aproximadamente 8 meses atrás, a mí me invitaron para hacer un programa de televisión en TV Azteca, Canal 7, Hablemos Claro, con Lolita de la Vega, donde no salió mi rostro, pero yo salí de espaldas dando parte de este testimonio, así como lo hizo hace poquito, hace 2 semanas, un joven que también estuvo como sacerdote, que nada más salió su silueta, su perfil, porque son cosas muy delicadas. O sea, me salí porque ha de haber llegado por ahí algunos grados, o sea, cosas más chiquitas, pero ya el hablar de un sacerdocio, de un sumo sacerdote, son declaraciones más fuertes. Ese testimonio es muy fuerte y son declaraciones muy fuertes. Yo a través de mucho tiempo tuve que cambiar durante mucho tiempo mi teléfono, porque continuamente 2, 3, 4, 5 de la mañana me hablaban para amenazarme: cuídate, cuidado, ándate con eso, con aquello. Hace aproximadamente como 2 meses atrás, a mí me dieron una golpiza. Teníamos planeado hacer un video con fotografías del medio artístico, con artistas y pues platicar las experiencias que hemos tenido, y que llegan 3 personas de negro, de donde salieron, quién sabe, me asaltaron, se llevaron aquel material y yo le di la gloria a Dios. Yo dije: si fue tu voluntad esto, pues es porque a lo mejor no querías que saliera, ¿no? Y hace aproximadamente, ¿verdad?, meses atrás, pues el Señor nos ha permitido ir de lugar en lugar compartiendo ese testimonio, y hoy estamos aquí para la gloria y la honra de Dios, y es su voluntad de Dios, ¿verdad? Yo hace aproximadamente 2 semanas atrás me topé con unas personas, ¿verdad?, a las cuales se acercaron. Yo les empecé a compartir de Jesucristo, y esas personas eran satánicas. Se enojaron tanto conmigo, ¿verdad?, que me empezaron pues a agredir y todo eso. Y pues hace 2 semanas, pues ahora sí que aquí está la prueba, ¿verdad? A mí me dieron un piquete con una navaja. Pero aquí estamos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ya no tengo yo miedo a la muerte, porque yo sé que Jesucristo me guarda y es su voluntad que yo esté aquí. Y yo voy a seguir hablando ese testimonio hasta que el Señor Jesús me llame a su presencia. A mí me he encontrado sumos sacerdotes satánicos, con los cuales he tenido confrontamientos, pero a Jesús me ha dado la victoria, porque ahora sé que la sangre de Cristo tiene poder y que Jesucristo me guarda.